Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa, que no llega a ver la felicidad. Habita en la aridez del desierto. Es una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo respondemos: feliz el que pone en el Señor. Feliz el que pone en el Señor. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone en el Señor su confianza. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone en el Señor su confianza. En la segunda lectura, San Pablo nos habla sobre la resurrección de los muertos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. La fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos el primero de todos. Palabra de Dios. En el Evangelio escuchemos a Jesús que nos enseña cómo encontrar la verdadera felicidad. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.
Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien y los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogian. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Bueno, nos encontramos en algo similar que en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde en el Evangelio de San Mateo le llamamos el Sermón de la Montaña. Ese Sermón de la Montaña es dirigido especialmente a los judíos. Justamente Mateo lo pone arriba de una montaña porque en la montaña es donde Dios se manifiesta y los mandamientos fueron dados desde una montaña en las tablas. Entonces decía estos nuevos mandamientos también desde arriba de una montaña. Lucas, que escribe para los paganos y que lo de la montaña no tenía significado para la gente que estaba escuchando, le da otro contexto a todo esto. Primero con un proceso en el cual Jesús viene orando. Necesitaba orar, era Dios, pero necesitaba orar porque también era hombre. Y la oración es algo necesario para todo ser humano, no tanto por lo que diga hacia afuera, sino por lo que Dios vaya obrando hacia adentro, para que uno pueda realmente encontrar el equilibrio, la armonía y la claridad. Porque así como en ciertas situaciones decimos que se nos caen las fichas y podemos entender las cosas, la oración nos ayuda a que en algún momento las fichas se caigan y podamos acomodar un poco lo que estamos alrededor. Ya que yo diría que también en la oración uno ve su futuro. Ya se ve como lo que puede llegar a pasar en su vida. Uno puede llegar a ver, sí, puede llegar. Lo que pasa es que muchas veces vamos olvidando eso, lo vamos tapando, las preocupaciones, la riqueza, que cuando hablamos de riqueza no hablamos solamente de algo material, sino de creérmela, de no tener un corazón que escuche, de pensar que la hace todas, que no necesito de nada, y de poner a Dios realmente a la altura de uno, no ponerse por debajo de Dios a la actitud de discípulo. Desde los discípulos Jesús eligió los apóstoles. La palabra discípulo significa los que están sentados a los pies del Maestro. En este caso, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros que está sentado escuchando la palabra de Dios es un discípulo de Jesús. Muchos también, al mismo tiempo que somos discípulos, somos enviados para predicar la buena noticia, y esa palabra enviado justamente es la palabra apóstol. Apóstol significa enviado. Dentro de ese grupo de los apóstoles que Jesús eligió, no eligió lo mejorcito que había, sino personas que buscaron vaciarse de sí mismas y dejándolo todo lo siguieron. También hubo alguno que se equivocó, porque estaba Judas, ¿no es cierto? ¿Se equivocó Jesús? No, pues seguramente vio en Judas mucho de potencial para allá. Yo creo que Judas tenía una capacidad impresionante. Por eso que también Jesús, digamos, lo puso dentro del grupo. Pero ¿qué pasa? Cada uno es dueño de las decisiones que toma, y en esas decisiones no siempre Dios las sabe. Ni no sé si las sabe alguna vez, porque nosotros somos semejantes a Dios en la medida que podemos elegir el camino que querramos. Por lo tanto, Dios puede saber lo que nosotros queremos. La decisión la vamos tomando nosotros. Si vamos discerniendo desde la mano de Dios, elegiremos lo mejor, o por ahí nos equivocamos, ¿no?
y después vienen las consecuencias. En ese tiempo, por supuesto, y no hasta hace mucho tiempo, ¿no? Los pobres ni figuraban en los municipios, ¿no? Los municipios no tenían registro de pobres, solamente tenían registro de familias ricas. Había muchos lugares donde se sabían cuántas vacas había, cuántas ovejas había, pero no se sabía cuántos pobres había. Porque no le interesaban a nadie. Y no sé si hoy también le interesan a alguien. Porque también veo que alrededor de la pobreza hay todo un manejo en todos los campos, muchas veces político, muchas veces también espiritual. Ya que muchas veces también usamos a los pobres para beneficio personal o para justificar tiempos que no sabemos cómo llevar el Evangelio de otra manera, para convertir los corazones. Me acuerdo de un obispo, Monseñor Menéndez, obispo preconciliar, pero fue el que yo conocí cuando era chico. Y creo que nunca entendió cómo venía la mano del Concilio Vaticano II, pero era fiel a la Iglesia en todo, ¿no? Y ese hombre se transformaba cada vez que llegaba a una villa, y ese hombre secote, serio, que te saludaba de lejos, toda la antigua, cuando llegaba en medio de una villa, juntaba a todos los niños, se sacaba toda su ropa de obispo y con su sotana negra se ponía a jugar con los chicos como una criatura. Me acuerdo que le llamaba Pascualito y Pascualita a todos los chicos, ¿no? Y se ponía a jugar con ellos. Y para él se les vivía y era uno de los principales promotores de Cáritas, ¿no? En su momento. Y era famoso por eso, especialmente en Radio Rivadavia, donde hablaba todas las semanas pidiendo ayuda para las personas. Una vez le preguntamos, y dice, yo no entiendo esto, que los curas se vayan a la villa. No entiendo, lo que tenemos que hacer es lo posible para sacar a la gente de la villa, no para ir a meternos y crecer la villa, ¿no? Y no entendía que muchas veces nosotros queremos conservar la pobreza, y a veces parece que le queremos decir a la gente también, si aceptás ser pobre, te vas a ir al cielo. Entonces nos tendríamos que hacer hinduistas, porque es una manera en donde las castas, si yo soy de esto y me porto bien en esto, en la otra vida, si buscamos la otra vida para ser feliz, la vida y la felicidad comienza ya. La justicia es ya. El buscar crecer como personas es ya. ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el rico? Primero que no tiene nada que ver con lo material. ¿Por qué no tiene nada que ver con lo material? Pero sí tiene que ver también en algunas cosas. No todos los ricos conocen a Dios porque confían demasiado en su bolsillo. Y no todos los pobres conocen a Dios porque confían demasiado en sus ideas y en sus cosas, y eso los hace ricos. Hoy nos está hablando directamente, digamos, Lucas, hablando felices los pobres, mientras Mateo dice felices los pobres de espíritu. Él, sin embargo, le habla a un montón de gente que en ese momento venía de muchos lados y también de lugares paganos como Tiro y Sidón. Y le está diciendo, tengan esa esperanza, ¿no es cierto?, porque el reino de Dios les pertenece. Ojito. También nos enseña Jesús, ¿no es cierto?, que no nos podemos quedar ni con esa pobreza, ni con ese hambre, ni por llorar, ¿no? Sino que tenemos que luchar por conservar esa dignidad que es lo que tenemos que recuperar. Una persona que no tiene dignidad es una persona que no es pobre. Una persona que no tiene dignidad es una persona que está viviendo en la miseria. Y una persona que vive en la miseria es una persona que siempre será chata. Por eso uno lo que tiene que tratar es de descubrir los valores, lo que yo pueda hacer, y ayudar a las personas, especialmente enseñando. Enseñando cuál es el camino, dando oportunidades, trabajando. Lo más fácil es que le demos un sándwich y nos lo sacamos de encima. Pero la cosa no sería por ahí. Escucharlos, conocer nombres, conocer historias. Mientras haya injusticia y mientras haya miseria, el reino de Dios no se verá con mucha facilidad. Y no podemos dejarlo como una cosa individual.
Al mismo tiempo nos dice Jesús que por este reino de los cielos, ¿no es cierto?, ojalá que nos insulten y nos proscriban. Desgraciadamente muchas veces nos insultan y nos proscriban no por el reino de los cielos, sino porque lo merecemos, ¿no? Porque a veces somos incoherentes con la manera de vida o con aquello que predicamos. Y dice, pero hay de ustedes, dice, los ricos porque tienen su consuelo. No, ya les digo que va más allá de lo material. Es creértela, creerte que sos poderoso y no tener esa dependencia de Dios como alguien que siempre está carenciado. ¿En qué sentido? En que tiene un corazón pobre para recibir todo aquello que Dios quiere escribir en su corazón. A veces me molesta cuando lo critican al Papa Francisco porque dice que fomenta el pobrerío. No fomenta el pobrerío. Lo que fomenta es el Evangelio de Jesús. Y sí, el Evangelio de Jesús te pide simpleza en tu vida. El Evangelio de Jesús le dice al rico que ponga al servicio de los demás los bienes que tiene y que no guarde. No está en contra de que una persona viva bien. Está en contra de que una persona acumule y que sienta que es poderosa con todas estas cosas. Nadie te dice que vivas mal, pero vas a vivir mucho mejor en la medida en que haya paz en tu corazón y que contribuyas a que esa paz sea compartida con los demás. Dice que había un hombre que todos los años ganaba el premio a las mejores semillas. Las mejores semillas siempre eran las de él. Entonces había un concurso de semillas y entonces este hombre siempre ganaba. Y un día le dijeron, ¿cuál es la receta? ¿No? La receta para poder, que él siempre ganaba. Y dice, yo tengo mi campo, ahí planto mis semillas. Para que mis semillas no se contaminen con las semillas del vecino, les regalo a todos mis vecinos las mismas semillas mías para que planten y para que crezcan las mismas plantas que yo. En la polinización viene muy rara vez alguna de lejos, sino que son todas de cerca, y los buenos que yo repartí, eso bueno vuelve otra vez a mí. ¿Por qué? Porque me fortalece las mismas plantas, porque comparto con los demás. El compartir con los demás te mejora como persona. Siempre me acuerdo cuando era chico y vi una película que se llamaba Las campanas de Santa María. Y el hombre que estaba siempre enfermo y mal del corazón, un día, de tanto la insistencia de unas monjas, les regaló un local que tenían donde las monjas hicieron un colegio. Y todos los años había una fiesta donde al hombre le agradecían, y ese hombre de golpe cambió su rostro, porque de golpe recibió tanto amor de parte de todas esas niñas que iban al colegio, y se sintió tan amado que cambió totalmente su postura. El dar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé este equilibrio. Es difícil hablar de todo esto. Que a veces lo entendamos medio malo políticamente. No tiene que ver por ahí. No tiene que ver por ahí. Tiene que ver con una actitud, digamos, personal, de familia, de comunidad. No podemos estar esperando que la salvación venga desde Buenos Aires. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que piensa que todo lo que se puede arreglar, lo podamos arreglar nada más de nuestra visión. Pongamos a Dios en medio. Escuchemos la voz del Evangelio. Creámosla. No nos quedemos con el cumplir ni el precepto, sino que vayamos mucho más allá de todo eso. Que el Señor nos dé la paz y que el Señor nos bendiga. Amén.